Buenas tardes. Vamos a presentar hoy la tercera parte de la segunda clase teórica que corresponde a la unidad didáctica 1. Estamos situándonos en este caso en las culturas fluviales que corresponden a la primera fase de la revolución urbana a nivel universal. Hemos trabajado la semana pasada con la cultura mesopotámica antigua. Hoy vamos a presentar lo que corresponde al territorio del río Nilo en el norte de África, considerando algunas etapas de la cultura egipcia antigua. La cultura egipcia antigua va a tener tres periodos consecutivos, uno que llamamos imperio antiguo, un imperio medio y un imperio nuevo. Vamos a dedicarnos en este caso a un ejemplo del imperio medio y un ejemplo del imperio nuevo para poder utilizar estos casos como caso de estudio para el práctico. Nos hemos situado la semana pasada ya en este límite entre la prehistoria y la historia, basándonos en el descubrimiento de la escritura como recurso para mostrar esta diferencia, y estamos también hablando de revolución urbana, en tanto que supone un cambio social y cultural fundamental en la especialización de la sociedad y la tendencia a la generación de mayor concentración de población en torno a un poder central que hemos denominado Estado. Nos vamos a situar aproximadamente en la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo, y de ahí en adelante vamos a ir avanzando progresivamente en el tiempo hasta llegar a los tiempos que corresponden a las culturas clásicas. Nos vamos a nuevamente situar en esta imagen satelital del universo para poder hacer un acercamiento al sector de estudio que corresponde a estas culturas. Vamos a ver claramente cómo el curso de agua del río Nilo, que nace en el corazón del África, en los actuales lagos Victoria y Alberto, y se va desarrollando a lo largo de este larguísimo trazado de más de 3.000 kilómetros para desembocar en el mar Mediterráneo, formando un enorme delta que ha tenido esta particularidad de producir un área fértil que acá se puede diferenciar claramente por el color verde contrastado contra el amarillo anaranjado del territorio desértico que lo rodea. Esta condición de oasis particularmente fértil en una región donde las condiciones naturales son relativamente rigurosas, es lo que posibilitó la mayor concentración de esta población a lo largo de este curso de agua y posibilitó con ello la formación de estas culturas urbanas más tempranas. Pertenece, junto con las que visitamos la semana pasada, a lo que se denomina la medialuna fértil, entendiendo este arco que tiene que ver con los ríos de la Mesopotamia asiática que conforman el Tigris y el Éufrates, y este curso del río Nilo en el norte de África, y también con este territorio, en muchos casos de borde marino, que corresponden a los actuales países de Siria, Líbano, Israel, Palestina, que conforman el resto de este territorio que también empezó a producir culturas sedentarias en tercero y segundo milenio antes de Cristo. Las condiciones naturales que pueden verse en esta imagen de la derecha, una imagen actual, pueden mostrar el río como cauce natural, el área inundable donde se pueden desarrollar cultivos de forma temporaria o permanente, y al fondo vemos un conjunto funerario, en este caso, ligado a esta forma del territorio tan particular que muestra un área casi desértica, de farallones rocosos, y que muestra claramente la diferencia entre el oasis de riego en este sector y lo que sería el área natural con el desierto por atrás. Las culturas que hemos estudiado corresponden a esta serie de revoluciones urbanas, no son las únicas, nosotros hemos seleccionado estas por su mayor cantidad de casos de estudio y por la mayor, digamos, puesta en valor por parte de las historias de la arquitectura y el urbanismo a nivel universal. Dijimos que nos encontramos con una cultura fuertemente condicionada por este recurso natural que es el río Nilo, y cómo este curso de agua va a ir generando condiciones específicas que están relacionadas con la inundabilidad de sus márgenes, la acumulación de limo fértil, y que a través de algún tipo de obra de irrigación permitirían el cultivo de cereales o de otras formas de alimento que a lo largo de los siglos han alimentado a esta población. Los registros que existen en las tumbas
faraónicas de ese tipo de actividad dan cuenta, por ejemplo, de la existencia de animales de tiro y también de formas de herramientas sofisticadas que permitieron aumentar la productividad de estos cultivos, generando por lo tanto un excedente acumulable y comercializable a larga distancia, y que ha sido la base también del nacimiento de una cultura comercial que, utilizando el río como recurso de transporte, hasta hoy, a partir de este tipo de embarcaciones, han posibilitado el traslado de mercaderías y de personas y la concentración en puntos específicos del territorio que denominamos mercados, y que son también parte de la base de esta cultura. Esta cultura está fuertemente involucrada desde el punto de vista ideológico con el concepto político de Estado, porque hablamos de una cultura teocrática donde el faraón es en sí mismo un dios y es considerado por lo tanto una representación directa de esa autoridad divina en la tierra, y es en esa representación religiosa donde está claramente involucrado también el territorio. El propio río Nilo es considerado un elemento sagrado, constitutivo de la cultura egipcia, y que por lo tanto también configura a lo largo de todo su recorrido un territorio que tiene que ver con el ritual de la vida más allá de la muerte, que se consolida en templos funerarios, y que va a tener que ver también con la distribución de las actividades que tienen que ver con este ritual, ligados al oeste del río, como lugar que corresponde al ocaso, y al oriente del río, al lugar que corresponde al nacimiento de la vida. De esta manera simbólica se distribuye las ciudades habitadas del lado oriental, correspondiendo entonces allí a la población con su actividad permanente, y al lado poniente la actividad que se corresponde con el culto a los muertos, que va a ser característico de la ideología de estas culturas. Este caso que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los templos de Karnak, está mostrando en este gráfico, que ha sido recuperado por Gideon, un autor del siglo XX, que lo ha representado a partir de la existencia de estos templos que tienen una función religiosa de tipo permanente, desde la cual se produce un recorrido ritual que tiene por función el embarcar el cuerpo del faraón o del personaje homenajeado, que va luego a ir a parar al lado izquierdo del río en un viaje ritual que lo llevará a su morada permanente, definitiva, que todavía hoy permanecen como monumentos funerarios en el lado oeste del río. El caso con el cual ustedes van a trabajar en el práctico puede ligarse a la cultura media, en el caso de Tebas, o puede ligarse a la cultura nueva, del Imperio Nuevo, en el caso de Tell el-Amarna. Voy a ejemplificar con el caso de Tell el-Amarna, debido a que este tiene como ventaja que, por haber sido construido en tiempos más recientes y además haber sido habitado durante poco tiempo, se mantiene en excelentes condiciones arqueológicas, y eso ha permitido su reconstrucción en forma más fácil para los arqueólogos, y ha posibilitado también la interpretación del modo de vida de forma más evidente. Ustedes disponen de estos gráficos en el material gráfico que les hemos provisto. En la izquierda vamos a encontrarnos, perdón, en la izquierda nos vamos a encontrar con una escala territorial más amplia, en la cual podemos ver todo el desarrollo del curso del río y la localización actual de este yacimiento arqueológico del lado de oriente, como dijimos, en el cual vamos a distinguir, acercándonos a la escala de proximidad urbana, una escala que, fíjense, acá está representando en esta barra que se encuentra en la parte superior, aproximadamente 4 kilómetros, y que por lo tanto estamos hablando de dimensión de aproximadamente 4.000 metros en este sentido, y unos 8.000 metros en el sentido norte-sur. Dentro de este espacio vamos a encontrar el curso propiamente dicho del río Nilo, que nos va a servir siempre como referencia para ubicarnos en el espacio. Fíjense que hay una flecha que indica que corre hacia el norte en este caso. Vamos a encontrar una franja inundable que corresponde al margen del río, a ambos lados, y que básicamente no es una franja habitable en forma permanente, pero que sí se va a utilizar para la actividad económica. Vamos a encontrarnos al centro con este conjunto urbano propiamente dicho, es decir, el conjunto de construcciones en las cuales se incluyen actividades religiosas, comerciales, políticas, sociales y de administración,
de administración política, la propia residencia del rey, e incluso si abrimos la escala, vamos a ver que este pequeño cuadrado que se encuentra acá pintado de color, lo vamos a ver representado en una escala mayor, acá al costado, para poder interpretar la existencia de una parte de, por lo menos, este trazado que parece claramente intencional y por lo tanto diseñado, previamente diseñado. ¿Sí? Este tipo de trazados que suponen intencionalidad previa tienen que ver en este caso con el resguardo de la población esclava que se va a utilizar para la construcción de la ciudad y de los conjuntos funerarios. En este caso estamos haciendo un ejercicio de lectura por escalas que es parte de las competencias que tratamos de adquirir en esta etapa temprana del curso. Acercándonos un poco más, vamos a encontrarnos con el sector monumental urbano propiamente dicho, en el cual vamos a intentar distinguir esta pieza gráfica que se encuentra acá a la izquierda, que corresponde al Palacio Administrativo, donde se desempeñan fundamentalmente las actividades que tienen que ver con la administración del imperio. Ahí se realizan actividades jurídicas, actividades contables, actividades que tienen que ver con el registro de las actividades reales y también con el alojamiento de parte del registro escrito de, por ejemplo, los títulos y las cuestiones que tienen que ver con el registro de alimentos. ¿Bien? Es importante entender que estas culturas, al ser ya poseedoras de escritura, han dejado registros de su actividad económica, de su actividad administrativa y también parte de sus registros que tienen que ver con lo religioso y con lo legal. A la derecha nos vamos a encontrar con una reproducción de esta misma parte del edificio que encontramos acá, ampliada de escala. Fíjense que variamos acá de este tamaño a este otro, para poder ubicarnos con mayor detalle dentro de lo que sería propiamente el Palacio Administrativo. ¿Sí? Este Palacio Administrativo se caracteriza por estas salas que están, fíjense, marcadas por una serie de puntos. En este caso, cada punto representa una columna y por eso mismo se llaman salas hipóstilas, porque la palabra estilo refiere justamente a columna. Este conjunto de construcciones alojaría, por lo tanto, la actividad que mencionábamos recién ligada a la administración del imperio. Están unidas por este puente a la casa del rey propiamente dicho, es decir, la vivienda del faraón y su corte, su familia y el conjunto de esclavos que lo acompañan, y esta conexión a través de un puente supone también un paso ritual del faraón hacia el área administrativa y viceversa. Toda la estructura urbana está organizada a partir de este eje, que en este caso está en italiano, dice calle real, viene a ser un eje monumental que tiene una función religiosa y también de ritual político en estos sistemas teocráticos. Este rectángulo que se encuentra al norte, de gran tamaño, tiene acá el nombre en italiano como Gran Templo, representa un recinto cerrado, con un muro bajo que lo circunda, dentro del cual se va a encontrar el templo propiamente dicho, el santuario, el conjunto de salas que tienen que ver con el homenaje al dios que se encuentra representado en el interior, y también un sistema ritual de acceso a partir de una puerta formada por dos grandes pilones que van a servir de marca entre el adentro y el afuera del recinto sagrado en relación a los recintos profanos civiles al exterior. Junto con este templo vamos a encontrar otras construcciones como esta que se encuentra acá, también de índole religiosa, ligada también a un recinto cerrado con un pilono al ingreso que marca el adentro religioso sagrado de la afuera civil que corresponde a la vida pública. Estas actividades es interesante que ustedes las relacionen haciendo parte del ejercicio de análisis que veníamos promoviendo en la clase anterior, que tiene que ver con identificar los componentes físicos del ambiente humano, los que tienen que ver con lo mensurable, con lo pesable, con lo medible, que se pueda agrupar dentro del campo físico-espacial, y lo que tiene que ver con las actividades, con los valores, con las leyes, con los aspectos sociales, culturales propiamente dicho, que agrupamos en el campo sociocultural, pero que debemos entender en interacción, es decir, un tipo de forma de comunicación lingüística se corresponde también con el almacenamiento de la información escrita dentro del área administrativa, o un modo de vida ligada a la residencia del faraón se corresponde con el modelo
de casa que va a utilizar la realeza, en este caso, para su residencia. Tratando de identificar los componentes, vamos a ver, por ejemplo, la existencia de este río que hemos visto en el mapa de mayor escala, representado acá con un color convencional de agua, un área fértil que está ligada a la inundación de este río y a la creciente que cada temporada este río produce y que por lo tanto genera un área posibilitante para el cultivo. La existencia de esta calle real, estructurante del sistema de edificios y del conjunto monumental de templos que constituye este centro urbano. La casa del rey, la casa del faraón, ligada a este palacio administrativo que constituyen el centro político propiamente dicho y administrativo de esta ciudad. Y los conjuntos religiosos, en este caso grandes espacios sagrados destinados a la localización de templos, ¿sí? Este esquema lo he puesto simplificado intencionalmente para mostrar cómo se podría recordar rápidamente el esquema conformativo de esta ciudad para poderlo reproducir, por ejemplo, en las instancias que corresponden al trabajo práctico o incluso en las instancias evaluativas de un examen final en forma relativamente más simple, ¿sí? Llevado hasta un extremo de simplificación, podríamos reducirlo a 3 o 4 componentes que nos permitan recordar sin dificultad cómo se estructura la ciudad y de esa manera poderla representar. Ustedes van a realizar este ejercicio sobre el caso de Tebas, intentando hacer también una síntesis gráfica lo más acotada posible para poderla memorizar y que eso es parte de la competencia gráfica que estamos tratando de obtener en esta instancia. Para cerrar esta breve fase del teórico, vamos a completar esta larga duración con otros aspectos que vamos a ir estudiando más adelante, pero para ir presentando los temas en la forma como vamos a ir trabajando de ahora en más. Estamos ahora entonces haciendo una revisión de lo que fue el paso del Paleolítico Superior, con sociedades todavía nómades basadas en la estructura de horda y cuya economía era básicamente la recolección, la caza, la pesca, y que estaban basadas en condiciones igualitarias, es decir, donde no se distinguían jerarquías sociales claramente. A partir de la revolución agrícola empezamos en cambio a hablar de grupos sedentarios, organizados en clanes, cuya sede física van a ser aldeas, y cuya actividad rural está basada en la producción de alimentos, fundamentalmente ganadería y producción agrícola, y que estas sociedades van a ir complejizando su estructura hasta la formación de jefaturas en las cuales se puede distinguir claramente una jerarquía diferente de una parte de la sociedad en relación a otras. Y que estas sociedades se van a ir a lo largo del tiempo complejizando cada vez más hasta incorporar actividades que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la producción de artesanía, cerámica, textiles y metales en la última fase, y que van a dar lugar al nacimiento de una sociedad jerarquizada que tiene actividades especializadas ligadas entonces a la producción de artesanías, de embarcaciones o medios de transporte que permiten trasladar estos excedentes comercializables y que van a dar lugar, por lo tanto, a una sociedad estratificada que va a sobrevivir prácticamente toda la edad antigua hasta su desurbanización progresiva a finales de la edad antigua y principios de la edad media, proceso que va a durar muchísimos siglos y que vamos a analizar dentro de esta unidad hasta la alta edad media. Luego, en la unidad didáctica siguiente, vamos a entrar en el proceso de reurbanización del territorio fundamentalmente europeo y vamos a ir agregando otro tipo de movilidad social que tienen que ver con las actividades profesionales. Con este teórico entonces cerramos esta primera fase de las culturas fluviales y vamos a incorporar a partir de la semana próxima el inicio del estudio de las culturas clásicas en la cuenca del Mediterráneo. Muchas gracias.